súper importante entender en qué universo estás viviendo y cómo se está estructurando todo este plano. Por otro lado, tienes que entender cómo fuiste programado para que empieces a poder reprogramarte y tomar las riendas de tu biología. Y tener ciertos códigos con los cuales empezar a moverte entre esa conexión con tu realidad y ese mundo interno que tienes que empezar a coquetear con él y a moverte con él. Al principio, cuando uno dice, oye, mira, ¿sabes qué? En este contenido son 3 ciclos de 9 meses, son 3 módulos que duran 9 meses cada uno, uno se queda mirando y dice, 3 años tengo que estar estudiando, ¿sí? Cuando pasan los 3 años, como por ejemplo en el caso de Yaiza, ahora que la veo por aquí, que recién hace no más de 25 días estaba finalizando, o Karina, que ahora acaba de poner la cámara, que también estuvo aquí, estaban finalizando sus 3 años, estuvieron aquí haciendo esa celebración de fin de curso que hacemos cuando pasan los 3 años aquí en España en la escuela, donde viajan pues de todo el mundo a celebrar este camino que han caminado durante 3 años. Les preguntas a ellos y entonces te dicen, es que claro, obviamente 3 años no era tanto y también 3 años hay que recorrer todo este camino para saber qué son esos 3 años de estudio, ¿sí? Claro, veis, es otra fase del despertar de la conciencia. Y esa segunda fase o esa otra fase del despertar de la conciencia es muchísimo más implicativa. Y a mí me gusta recordarlo a la gente. ¿Sabéis por qué? Porque mira, cuando yo empecé con los módulos hace ahora 7 u 8 años aproximadamente, porque, a ver, nuestra experiencia es la siguiente como escuela. Yo primero tuve la conexión con este conocimiento, el descubrimiento aplicativo de este conocimiento que a mí me llevó a entender que creo que desde bien pequeño yo había aplicado esto tal cual lo fui aprendiendo cuando me invitaron a este despertar. Algo surgió en mí que me dijo, Juanan, tú viniste a la Tierra a compartir esto con la gente porque sabes cómo funciona y te toca hacerlo. Y desde ese día que me dirigí, y hoy, a día de hoy, pues la escuela va a cumplir 11 años en diciembre. Pero antes de ser escuela, yo empecé a compartir con un compañero de trabajo este conocimiento, ¿sí? Desde entonces, compartiendo, reuniendo conocimiento, compartiendo, reuniendo conocimiento, fue cuando se creó un grupo y este grupo se mantuvo como 5 o 6 años continuadamente hasta que yo entendí que había que ordenar y estructurar todo el material que habíamos desarrollado en estos módulos, en un sistema más ordenado que la gente pudiese entender, porque claro, teníamos un grupo y cuando entraba alguien nuevo, claro, el grupo ya había avanzado. Si entraba alguien nuevo y nosotros seguíamos avanzando, ese alguien nuevo pues tampoco pillaba la onda tan rápidamente. Entonces entendimos que había que armar un camino para que la gente pudiese entrar desde el principio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando por primera vez hice el primer módulo, el primer año del primer módulo, eh, para entonces entraron en el primer grupo, no sé si fueron 95 personas en el primer grupo. Al tercer mes éramos la mitad. Y a final del año, o sea, digo, entraron 95. Al tercer mes éramos la mitad. Y al final de los 3 años llegaron 19, 20, 21. Llegaron 21. Hoy soy más concreto con esto, yo también he aprendido. Y hoy, si entran 70, llegan al final de los 3 años 65. ¿Por qué? Porque ya con mayor claridad les digo, miren, esto es otra fase del despertar de la conciencia. Esto es caminar en profundidad el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque es asumir un camino que te va a transformar la vida fuerte. ¿Por qué? Porque ¿de qué consiste este contenido que yo he podido ordenar? En mi primera fase educativa fue todo cultura antigua, o sea, pasando desde el hinduismo por el budismo,
por la parte judaica de la cábala, la parte hermética egipcia, el gnosticismo, el cristianismo originario, desde la Atlántida hasta, bueno, todo lo que es cultura antigua, que yo he podido reunir información y sigo reuniendo información. Ahora estamos con los mayas, que también hemos trabajado un montón con ellos, y ahora estamos con un tema profundo de ellos. O sea, hemos ido reuniendo eh, culturas, hemos viajado a los Andes con chamanes, ahora nos vamos para el Nepal. O sea, hemos ido reuniendo un montón de información, de contenido antiguo, pero no histórico, sino educativo aplicativo. O sea, cómo estas culturas tan sonadas en la historia de la humanidad, en nuestra ancestralidad, ¿por qué han sido tan sonadas? ¿Sí? ¿Por qué han sido tan renombradas? Y ese conocimiento que ha sido conservado es el que nosotros hemos ido rescatando y ordenando. Después de esto, yo entré en la universidad a hacer salud mental porque me interesaba mucho qué era lo que enseñaban en la universidad sobre el ser humano. Entonces hice antropología, psicología, psicoanálisis, como para poder entender por dónde andaban la profundidad del ser humano a través de esta rama. Y eso me conectó con un mundo fantástico que es física cuántica, neurociencia, neuroplasticidad, epigenética. Y ahí empecé a conectar con la parte más moderna investigativa de lo que es la conciencia del ser humano. ¿Con qué sorpresa? Con que hablaban de lo mismo que hablaban en el hinduismo, en los chamanes de la montaña, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces yo empecé a hacer todos estos estudios y reuní toda esta información, cruzándola, ordenándola, para que, independientemente que seas una persona muy científica o seas una persona muy espiritual, tú puedas hacer este camino de conciencia. Y si eres muy espiritual, serás capaz de integrar la parte más científica, y si eres muy científico, integrarás la parte espiritual, y en esa integración tú crecerás aún más. Entonces, por eso en estos 3 años trabajamos desde las leyes universales hasta la reprogramación del ADN. O sea, trabajamos todo este contenido ¿para qué? Para 3 cuestiones. Para que tú entiendas bien qué eres como ser espiritual, para que tú entiendas bien qué es esto del cuerpo humano, el cerebro y el manejo de las emociones y del cuerpo humano y de sus reacciones y todo esto, y qué impacto tiene esto en lo que se llama la realidad y el mundo material. ¿Por qué? Porque uno empieza a darse cuenta que realmente es creador de su propia realidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo, que es una máquina de alta tecnología, un cuerpo electromagnético que es capaz de colapsar materia o colapsar realidad, está creando realidad en base a cómo se comporta internamente. Pero claro, ese mundo interno debería de estar conscientemente manejado por mí. Pero como yo no me enteré mucho de esto, está manejado por un programa. Por lo tanto, mi realidad está programada. Aquí empieza el descubrimiento. Nosotros tenemos que ser capaces de generar un entrelazamiento entre el espíritu, alma, cuerpo y realidad. O sea, es lograr en una experiencia material. Como seres espirituales estamos en una vivencia material y tenemos que comprender en profundidad qué es esto de vivir en la tierra. ¿Qué es lo que yo considero que le está ocurriendo a la humanidad? O sea, estamos viendo una humanidad llena de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, de inestabilidad emocional. Y esto, de verdad, y lo tengo más que comprobado, es debido a no conocerse, a estar desconectado del contenido original de lo que eres como ser humano. Porque si tú estuvieses bien conectado, no quiere decir que tu vida cotidiana no te presentaría cuestiones, sino que esas cuestiones serían tu aprendizaje, no serían tus problemas. Querría decir que tú vivirías en equilibrio, que no tendrías tanto miedo, que serías mucho más resolutivo y que empezaría a cambiar sustancialmente tu realidad material, tu realidad emocional,
tu realidad de relaciones, tu realidad económica, todas tus realidades empezarían a ser más tuyas y verdaderamente te darás cuenta cómo empiezas a pisar firme la tierra desde otra perspectiva totalmente distinta. Por eso es para mí súper importante entender esta fase del despertar de la conciencia. O sea, ya sabemos que hay algo más, eso es una fase, pero hay una otra fase que nos implica adentrarnos en un camino de transformación. Y ese camino de transformación es el que realmente hemos visto que han hecho personajes tan significativos como el Inca, el Pachacútec, el Cristo, el Buda, que son niveles de conciencia más allá de lo que, digamos, que ahora no vamos a entrar en tema de religiones y este tema, sino estamos hablando del ser humano como ser humano, eh, cómo adentrarse en un camino de transformación, de entendimiento y comprensión, es otra fase del despertar de la conciencia. Y en eso es en lo que estamos. En eso es en lo que estamos a día de hoy. Estamos entregando todo este material que nosotros entendemos en una primera instancia, tienes que comprender. Podríamos estar hablando del primer contenido, del primer módulo de estos primeros 9 meses, que estamos hablando de comprender cómo de verdad se estructura el mundo material. Es súper importante entender en qué universo estás viviendo y cómo se está estructurando todo este plano. Por otro lado, tienes que entender cómo fuiste programado para que empieces a poder reprogramarte y tomar las riendas de tu biología. Y tener ciertos códigos con los cuales empezar a moverte entre esa conexión con tu realidad y ese mundo interno que tienes que empezar a coquetear con él y a moverte con él. Eso sería la primera fase. La segunda fase ya es empezar a ordenar y reestructurar toda tu biología ya para tomar el mando e impactar en un nuevo tiempo. O sea, la transformación pasa por entrar en un tiempo propio y entrar en un nuevo tiempo propio tuyo, que sería entrar en un nuevo nivel de realidad, ¿sí? Eso nos va a llevar todo el segundo año. Y el tercer año es la comprensión más científica del ADN, del cerebro y de la reprogramación total de tu cuerpo, ¿sí? O sea, estamos hablando de, de 3 montañas que te van a dar un conocimiento verdaderamente que te pertenece, ¿sí? Sin entrar en por qué entonces, si esto es así, no está en nuestro sistema educativo. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Yo sé que está fuera del sistema educativo. O sea, si yo te digo que a día de hoy la ciencia ha descubierto que el ADN es reprogramable y que la epigenética te cuenta que la genética ya no es hereditaria, eso lo está diciendo la ciencia. La ciencia está diciendo que tú no puedes heredar una enfermedad, por ejemplo. Eso ya lo está diciendo la ciencia, porque se han dado cuenta que tu ADN es 100% reprogramable, pero sin embargo no nos lo están contando educativamente, ni siquiera cómo se reprograma. ¿Por qué? No lo sé, pero llegar al ser humano no está llegando. Nuestro objetivo es llevar este contenido al ser humano para que le sea útil. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Y que obviamente bueno, si estáis todos los que estáis aquí es porque quien os invitó ya sabe de qué va este camino, ¿sí? Ya caminó este camino en profundidad y ya sabe de qué va, ¿sí? Y entonces, eh, poder llevar a tu vida un contenido, un conocimiento que, insisto, si bien no es mío, no es mío, es un contenido originario. Yo te mostraré documentos, te mostraré todo lo que tú precises, toda la documentación que tú precises, libros, mapas, o sea, para que tú puedas caminar firme y que de verdad te des cuenta de que eso siempre ha estado ahí y nunca te habías dado cuenta. Y a partir de ahí entra uno en lo que se llama el asombro continuo, ¿sí? Que es algo como, ostras, es verdad, ostras, es verdad. Y así empieza uno a despertar, se empieza a dar cuenta de cosas, empieza a despertar. Y ese asombro, que su significado significa sin sombra, ese era el significado, sin sombra,
Es aquello que te va a permitir, en verdad, liberarte de ese programa que hoy está comandando tu vida y tú no te das cuenta, como me ocurre a mí, me ha ocurrido a mí, y tengo que estar presente todos los días para que el programa no dirija mi vida, sino que sea yo, y he aprendido a esa reprogramación y a estar presente. Como todos los que hacemos este camino, tenemos que estar presentes y tenemos que caminar, ¿sí?